Amigos de EGACAL y de Tribuna Constitucional, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Aula Abierta, estas charlas, estas clases en las cuales no solamente se hace una apertura a toda la comunidad jurídica, sino que luego queda dentro del archivo de EGACAL y dentro de la sección del mismo nombre, Aula Abierta de Tribuna Constitucional. Y la idea es tocar temas siempre novedosos, siempre temas que, además de la novedad, se caractericen por la capacidad de aglutinar, de que en una sola charla se pueda ver una transversalidad de temas. Por ello, el día de hoy vamos a analizar las 7 constituciones de la Constitución. El tema, el título, si se quiere, a costa de que pueda parecer redundante, resulta ser provocativo. Siempre hablamos de una constitución económica o hablamos de una constitución ambiental. Bueno, pues de ese tipo de constituciones, en total van a sumar 7, con la particularidad de que las 7 se encuentran dentro del texto constitucional. Y entonces, aquella división, si se quiere, clásica, reconocida, repetida, según la cual toda constitución tiene 4 partes: el preámbulo, la parte dogmática, la parte orgánica y las disposiciones finales y transitorias. Eso no se discute. Esa viene a ser la estructura de cualquier constitución actual, de cualquier constitución vigente. También es cierto que de las 4 que hemos mencionado, hay 2 que son absolutamente no negociables, que son infaltables: la parte dogmática, la parte que contiene los derechos fundamentales, y la parte orgánica, que es la parte que establece la estructura, la arquitectura, la anatomía en la organización del Estado. Y si faltara el preámbulo o las disposiciones finales y transitorias, es cierto, se va a ver seguramente una constitución opaca, le va a restar barniz, le va a restar brillo, pero finalmente nos vamos a encontrar ante un texto constitucional que tiene su contenido mínimo, que tiene su contenido esencial. Sin embargo, cuando alguna constitución tiene un preámbulo que es muy decidor, un preámbulo que es muy ilustrativo, prácticamente se separa un lugar como infaltable. Y también en el ámbito de las disposiciones finales y transitorias, donde siempre van a ser necesarias, porque a estas alturas es muy difícil que una constitución aparezca o salga de la nada, en el vacío, que no tenga antecedentes. Siempre tiene que existir un interregno, siempre tiene que haber una suerte de tránsito entre lo anterior y la nueva constitución. Inclusive el Perú, ahora que estamos en cuenta regresiva al bicentenario como república, como Estado constitucional, el Perú tuvo el estatuto provisorio del protector don José de San Martín, del 8 de octubre del año de 1821. Esto es una suerte, si quieren ustedes, de puente que comunicaba la legislación virreinal, la legislación española, incluida la Constitución gaditana, la Constitución de Cádiz de 1812, que se da durante la invasión napoleónica a España, y la nueva Constitución, el nuevo Estado peruano, lo que sería la primera Constitución, la de 1823. Entonces, necesariamente necesita una suerte de tránsito, necesita una adecuación, necesita un amoldamiento. Por ello, las disposiciones finales y transitorias no son accesorias, no son temas menores. De allí que cuando hablamos de una constitución y hablamos de toda su anatomía, estas 4 partes, insisto, se hacen indispensables. Sin embargo, ya a 200 años de ser una república en el Perú y casi ya en toda Latinoamérica, el único país que faltaría sería Bolivia, que lo cumplirá en el año 2025, pero desde el año 2010 Venezuela, Argentina y los demás países han venido conmemorando ese bicentenario. Esa constitución, que ya tiene 200 años, hablamos siempre como referencia en el Perú, ha tenido una evolución.
Una evolución con todos sus avatares, con todo ese proceso de maduración, con marchas y contramarchas, con errores, con aprendizajes. Finalmente viene a ser una obra humana. Y como toda obra humana, no solamente puede ser errática, equívoca, sino que también hay un proceso de crecimiento, hay un proceso de aprendizaje, hay un proceso de maduración. Por ello es que se ha llegado a tanta especialización que dentro de la propia Constitución se suele hablar que existen otras constituciones. Pueden ser un número indistinto según nosotros quisiéramos reducirlo o ampliarlo. Nosotros vamos a postular aquí 7 constituciones dentro de la Constitución. Finalmente 7 es un número que significa plenitud, que significa totalidad y nos parece que es lo más adecuado para el texto constitucional. Alguien podría reducirlo a 5, otro podría hacer una suerte de decálogo o hasta duplicar este número, pero nosotros, insisto, acá vamos a postular a esas 7 constituciones dentro de la Constitución. Comencemos. La primera de ellas es la que denominamos la Constitución garantista. Esta Constitución garantista está formada por el principio derecho de dignidad humana, seguida luego por los derechos fundamentales y por último por las garantías constitucionales. Como ustedes pueden apreciar, esto en sede nacional, en el texto constitucional peruano está diseminado. La dignidad humana, es cierto, está en el artículo 1. Los derechos fundamentales sí están repartidos. Están los derechos fundamentales explícitos en el artículo 2. Los implícitos son mencionados en el artículo 3 como tales, pero luego hay una serie de derechos fundamentales que se van a dar desde el ámbito del trabajo, ¿no? O la salud, en los primeros artículos, hasta el debido proceso, por ejemplo, que se encuentra en el artículo 139, como las garantías de la administración de justicia. Y más allá, casi en el epílogo de la Constitución, están las denominadas garantías constitucionales. Entonces, muchas veces, la manera como está distribuido, la forma como está organizada, el esquema, el diagrama constitucional como ha sido repartido, seguramente obedece a una voluntad del constituyente y muchas veces es plausible. Empero, si nosotros queremos hacer un estudio ligado a la profundidad, ligado a la especialidad, a veces no nos ayuda, porque entonces vamos a estar con una serie de artículos que están muy separados entre ellos. Falta una suerte de organicidad. Por ello, hablar de la Constitución garantista es mucho mejor, porque nos olvidamos de los artículos, nos olvidamos de las banderas que pueden tener las constituciones y entonces nos vamos a concentrar en lo que vendría a ser una constitución ideal, en un denominador común, en un grupo sanguíneo que deben tener todos los textos constitucionales. Y cuando hablamos de la Constitución garantista, repito, está la parte referida a la dignidad humana como punto de partida, algo que fue señalado ya por la Ley Fundamental de Bonn del año de 1949, luego lo repite la Constitución Española de 1978, para luego aterrizar acá en sede nacional en la Constitución de 1979, en el segundo párrafo del preámbulo, y por último en la Constitución del 93 en su primer artículo. Luego vienen todos los derechos fundamentales que, como ya hemos señalado, pueden ser explícitos, aquellos que aparecen con nomen juris, con nomenclatura, con rótulo propio en el texto constitucional. Están los derechos fundamentales implícitos, aquellos que se descuelgan, aquellos que se desprenden del derecho fundamental expreso. Bastaba con señalar el derecho al debido proceso, por ejemplo, y suficiente. Si ese viene a ser el derecho fundamental explícito, entonces los implícitos vendría a ser todos los que contiene: juez natural, derecho de defensa, derecho de prueba, plazo razonable, motivación de resoluciones, pluralidad de instancia, cosa juzgada y tutela cautelar, por ejemplo. O decir la libertad de conciencia ya comprende a la objeción de conciencia. Y también dar pie a los denominados derechos fundamentales nuevos, aquellos derechos fundamentales que, una vez advertidos, no se puedan descolgar de un derecho fundamental explícito, pero que encuentren al final una raíz común, la dignidad humana, como es, por ejemplo, el derecho a la verdad.
Y entonces ahí aparece la vida como presupuesto ontológico de todos los demás derechos, aparece el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, a la libertad de expresión, a la libertad de creencias, a la libertad de religión, etc. Sin embargo, ya no estamos en aquellos tiempos en los que solamente bastaba su nombramiento, su reconocimiento, su enunciación. No, hoy día se exige cuál viene a ser esa protección, cuál viene a ser esa garantía, ese abroquelamiento que le da sentido a que tenga estos derechos fundamentales. Y entonces es allí donde también en el texto constitucional se menciona, por un lado, las garantías constitucionales del proceso penal. Y aquí quiero hacer un primer pie de página porque es el proceso penal, con seguridad, el proceso que tiene un plus, el proceso al cual se le mira, si se quiere, de una manera algo distinta a los demás procesos, no porque sea más importante, sino que, como ha dicho algún jurista alemán, el proceso penal no es otra cosa sino la Constitución en carne viva, la Constitución en práctica, la Constitución realizada, porque es en el proceso penal donde se pueden restringir derechos fundamentales de primer orden. Por ello, cuando hablamos de las garantías constitucionales del proceso penal, cosa que ya ha sido tratado aquí en Tribuna Constitucional, en este canal, definitivamente vamos a encontrar una serie. Están las garantías materiales, están las garantías procesales y, claro, por último están las garantías institucionales. Pero sí, como aquellos alumnos en la época de la presencialidad se sentaban al edrante, participaban, siempre quieren un dato más exacto. Y entonces te dicen, doctor, quédese con uno. ¿Cuál es el más importante? La presunción de inocencia, que no solamente viene a ser esa garantía de garantías del proceso penal que está en la Constitución, sino que el mismo Código Procesal Penal, en su título preliminar, si también habría que resaltar o habría que subrayar algo, sería la presunción de inocencia, para luego pasar ya no a las garantías del proceso penal, sino a las garantías constitucionales, es decir, ¿qué es lo que va a proteger mis derechos constitucionales? Y entonces allí vienen dos posibilidades. La primera, la defensa justamente de los derechos fundamentales, habeas corpus, amparo, habeas data y el proceso de cumplimiento. Y en segundo lugar, lo que va a proteger ya no derechos fundamentales, ya no va a predominar lo subjetivo, ya no, sino que ahora lo que se va a dar es lo objetivo, es decir, la protección que se va a dar es la protección de valores constitucionales. ¿Qué valores constitucionales son los que se van a proteger? En primer lugar, la supremacía de la Constitución, la jerarquía normativa. Para eso está el proceso de inconstitucionalidad y el proceso de acción popular. Y otro valor constitucional es la separación de poderes. Y en ese sentido cobra una importancia capital el tema del conflicto de competencias. Como pueden ver, es mucho mejor. Didácticamente, si se quiere utilizar un término, es mucho mejor realizar un estudio de esa naturaleza. La Constitución garantista, ¿para qué? Independientemente de artículos, de títulos, de capítulos, podamos estudiar todo de una manera transversal y de una manera orgánica, de tal forma que sea mucho más entendible. Segunda, la denominada Constitución Social, que comprende salud, educación y cultura. Con respecto del derecho a la salud, es un derecho fundamental explícito que se entiende que implícitamente contiene el derecho al agua potable y también el derecho al agua como recurso hídrico. Sin embargo, una de las últimas reformas constitucionales ha sido justamente el colocar el agua potable como un derecho fundamental expreso, lo cual no está mal en el fondo, más sí en la forma. Es decir, se ha colocado un artículo 7A, es decir, a la Constitución se le está asemejando a un código, se le ha colocado un repuesto apócrifo al Ferrari.
Sin embargo, son cuestiones sencillamente, insisto, de forma. Con respecto al derecho a la educación, la Constitución le da ese carácter amplio que más tarde la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha encargado de sostener que, además de un derecho fundamental, es un servicio público con todas sus características, con las características de accesibilidad, con sus características de generalidad y sus características también de calidad. Para cerrar el ámbito de la educación con respecto a los colegios profesionales. Recordemos que los colegios profesionales tienen legitimidad para obrar activa en el control de constitucionalidad concentrado. Esto es, en materias de su especialidad pueden presentar una demanda de inconstitucionalidad. Por último, la Constitución también debe señalar de manera expresa el patrimonio cultural de la nación, máxime en nuestros países, en los países latinoamericanos, donde tienen tanta historia y tanta riqueza artística. La tercera, la denominada Constitución familiar. Esta constitución familiar es necesario que se mencione. Muchos dicen, ¿por qué no está dentro de la Constitución garantista? Por la misma razón que el derecho de familia, ya en algunos países se viene independizando, viene cortando el cordón umbilical del Código Civil, ligado generalmente a cuestiones patrimoniales. En el derecho de familia no. El derecho de familia cada vez, por el carácter subjetivo, por el carácter personalísimo que tiene, toma ribetes verdaderamente independientes. ¿Qué hace en ese sentido la Constitución peruana de 1993? Cambió el modelo de familia con respecto a la Constitución de 1979. En esta última señalaba que definitivamente la base de la sociedad y establecía como instituciones naturales y fundamentales del Estado al matrimonio y la familia en ese orden, con lo cual el matrimonio tenía una posición preferencial. Ahora no, ahora lo que sostiene el texto constitucional es que el Estado protege la familia y promueve el matrimonio, con lo cual cambió el modelo de familia, que si bien es cierto, el propio texto constitucional sigue mencionando al matrimonio y al concubinato, no lo hace en una suerte de numerus clausus, no lo hace en una suerte de una enumeración cerrada. Es por ello que también se aceptan otros tipos de familia que han sido ya desarrollados en la jurisprudencia. De la misma forma, aquello que trajera la primera constitución social del mundo, la Constitución de Querétaro, la Constitución mexicana de 1917, que es la paternidad y la maternidad responsable, también está recogido en el texto constitucional, para finalmente consagrar algo que, si bien es cierto, ya lo traía la Constitución del 79 y el Código Civil de 1984, siempre es importante remarcarlo, siempre es importante que esté escrito, que es la igualdad entre todos los hijos, más allá de su origen. En cuarto lugar, la Constitución laboral y previsional. Si algo distinto tiene el derecho fundamental al trabajo con respecto de otros derechos fundamentales, es que la Constitución peruana de 1993 al trabajo le dedica 8 artículos. Y aquí sí, como dicen los jóvenes de hoy, literalmente podemos estar hablando de una constitución laboral, no solamente ligada al ámbito de la protección y el fomento al empleo, sino que comienza, digamos, de una manera muy taxativa, señalar en qué consiste tanto los derechos individuales como los derechos colectivos del trabajador. Y claro, cuando hablamos de la constitución previsional, la consideramos como inmediatamente después del trabajo, para la etapa de pensiones, para la etapa de jubilación, que en el modelo peruano, como en la mayor parte del mundo, necesariamente ha tenido que haber aportes. Quinta constitución, la denominada constitución económica. Esta famosa constitución económica que aquí en el Perú, a raíz de un proceso de inconstitucionalidad, el 008 del año 2003, va a comenzar a tener ya esa nomenclatura, esa denominación, y se va a ir extendiendo. Y se va a referir fundamentalmente a aquello que el texto constitucional llama la economía social de mercado, que es un texto no solamente gaseoso, sino que es un texto bastante elástico, que es
generalmente lo que va a generar controversias cuando se trata de posiciones económicas, ¿no? Tiene un término, si se quiere, salomónico, menciona los dos, ¿no? Una economía social, es decir, hay una preocupación por el ser humano, hay una preocupación por los recursos naturales, y de mercado, también asegura la inversión privada, también asegura la libertad de empresa. Y el texto constitucional se encarga de desarrollar y hacer énfasis que, si bien es cierto, es una economía social de mercado, el Estado va a cumplir un papel subsidiario. Por ello, se garantiza la libre competencia y al mismo tiempo los derechos del consumidor. Se garantiza la libertad de contratación, el derecho de propiedad, pero al mismo tiempo también se regula la tributación. Y lo que vamos a mencionar sí resulta novedoso en un sector de la doctrina, que esta constitución económica a su vez contiene la denominada constitución ambiental y la constitución multicultural. Aunque esto puede de alguna manera debatirse, esto es muy importante, porque los grandes conflictos que se han dado, los grandes conflictos sociales, fundamentalmente son por proyectos mineros, por proyectos de inversión que colisionan, que chocan o con el medio ambiente o con la intangibilidad que tienen los territorios de las comunidades campesinas y nativas. Así es que si no está dentro de la Constitución económica, al menos hay un vaso comunicante, al menos hay una relación bastante cercana. Cuando se toca el ámbito relacionado a la Constitución ambiental, está todo lo relacionado, por ejemplo, al ámbito de los recursos naturales, pero también la política ambiental. Y ya refiriéndonos a lo que viene a ser el texto constitucional, se hace una mención especial a la Amazonía, seguramente la más virginal de las regiones, aquella verdadera reserva natural que requiere, si bien es cierto, ha tenido aún una escasez de exploración y de explotación, también requiere una protección desde ahora. Esa es la denominada constitución ambiental, que en Colombia, por ejemplo, denominan constitución ecológica, terminología que no está en la constitución peruana. Y por otro lado, ¿no?, la constitución multicultural, aquella constitución de las comunidades campesinas y comunidades nativas. Insisto, algunos podrán discutir que se encuentre dentro de la constitución económica. Si nosotros le damos a la constitución económica una connotación necesariamente crematística, de ventaja, de dividendo. Pero si vemos una constitución económica con otros ojos, como el motor del desarrollo, no solamente de las personas, sino del Estado, probablemente el que la economía se desarrolle en armonía con el ambiente y con las comunidades campesinas y nativas es el ideal a conseguir. Penúltima constitución, la sexta, la denominada constitución política. Si ustedes advierten, coincide con el título de la constitución. La constitución es así, cualquier. Si en estos momentos ustedes pueden ingresar a internet, pueden buscar, pueden googlear ese verbo que se ha sumado, o tienen a la mano un texto constitucional de cualquier país, dice Constitución Política del Perú. Pero este nombre, más que reflejar la actualidad, es un nombre que refleja la historia. Las primeras constituciones se crearon para eso, para poner límite al poder, para frenar al poder, para poner ahí una trinchera, una barrera contra el poder. Y claro, esto perdura, pero ya no es, digamos, toda la Constitución, sino una parte de ella, una parte importante. Es ahí donde se señala, por ejemplo, que estamos en un Estado constitucional de derecho. Es en esta parte donde las constituciones señalan su forma de gobierno. Es acá donde está el principio de supremacía constitucional y también la importancia de los tratados. La apuesta que ha hecho, por ejemplo, el Perú de ser un país unitario y descentralizado al mismo tiempo. La forma de democracia que tenemos, que es una democracia representativa. Elegimos a otros para que a su vez decidan por nosotros, pero también hay mecanismos de democracia directa, como el referéndum. O el tema relacionado al asilo, a la extradición y a toda la organización política en general. Es lo que se denomina la constitución política. Y la séptima y última, con la cual cerramos este conjunto de constituciones dentro de la Constitución, es lo que denominamos la constitución del poder, donde está el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, como poderes tradicionales.
Y también están los denominados poderes modernos, los que desde siempre se han llamado órganos constitucionales autónomos. Claro, autónomos en el sentido de que no hay influencia, no hay injerencia política, sobre todo de los poderes mayoritarios, pero que en sí son elementos esenciales, rodajes importantes dentro de todo el engranaje del Estado. Hoy son verdaderos poderes del Estado. Un ejemplo, el ejemplo más palmario en el caso peruano es el Tribunal Constitucional. Y claro, en esta constitución del poder se establece la importancia del poder ejecutivo. Y ahí se menciona al presidente de la República y a su Consejo de Ministros. Y en el caso del Perú, sin que diga que somos un Estado presidencialista, el hecho de que se señale 24 atribuciones en el artículo 118 de la Constitución está señalando esto, ¿no? Que el presidente de la República es jefe de gobierno, pero también al mismo tiempo jefe de Estado. Que el presidente de la República es también el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Que el presidente de la República es el jefe de la diplomacia. Entonces, cuando estamos ante esta circunstancia es que también al lado de este artículo 118 que están las atribuciones presidenciales, cobra una importancia mayúscula el artículo 113, el que regula la vacancia. Curiosamente, cuando se habla de la vacancia presidencial, tiene causales declarativas, como que se le acepte la renuncia, como que pueda salir del territorio nacional y no volver en el tiempo indicado, declarativas, y tiene otras como la declaración de incapacidad moral permanente, que son constitutivas. Pero esta distinción no lo hace, sino simplemente se van mencionando. Y al lado del Poder Ejecutivo, igualmente los denominados regímenes de excepción. El estado de emergencia y el estado de sitio es donde son circunstancias, repito, excepcionales, que en la República Romana se llamaba dictadura constitucional, en la cual sigue el reparto del poder, pero casi todos los poderes se reducen a su mínima expresión para concentrarse en el Ejecutivo. En caso de guerra exterior, en caso de desastre natural, en caso de un desorden social de relevancia. Luego viene el denominado poder legislativo, un poder legislativo que la Constitución peruana de 1993 estableció que sea unicameral. Son excepcionales las constituciones que han establecido la unicameralidad, casi siempre ha sido bicameral, y la constitución vitalicia, la de Simón Bolívar, la de 1826, era tricameral, tal cual había sido la constitución napoleónica en Francia en su momento. No solamente es unicameral, sino acá deben señalarse cuáles vienen a ser sus funciones, cuáles vienen a ser sus incompatibilidades. Tiene que ver esto directamente con el ámbito de la inmunidad, que erróneamente se ha dicho que la inmunidad se ha eliminado. No se ha eliminado. Lo que ha pasado es que la inmunidad ha cambiado su procedimiento. Ya no la va a conocer la inmunidad parlamentaria el propio Congreso, sino la Corte Suprema de Justicia, pero existe inmunidad. O, por ejemplo, el desarrollo de las tres labores que tiene todo poder legislativo. La primera, la labor representativa, que esto se hace carne sobre todo con el sistema de votación que tenemos. El sistema de votación que tenemos determina una representación de cada uno de los porcentajes de los elegidos, y a partir de ahí viene el nombre de democracia representativa. Pero además de ello, además de la representación, tiene la labor legiferante y también la labor fiscalizadora. Acá también se va a regular el impeachment, que en el caso peruano se desdobla en dos instituciones, el antejuicio y el juicio político. Para luego cerrar esta triada, esta trilogía, esta trinidad del poder con el poder judicial. La Constitución peruana señala expresamente el ejercicio del control difuso. Y es que, claro, ese es el sentido. Si tenemos los dos poderes mayoritarios, ejecutivo y legislativo, tiene que haber un control del poder jurisdiccional, pero un control en su labor cotidiana, en su labor diaria, en el caso concreto. Además, definitivamente, de todo el ámbito relacionado al control difuso, también se señala las características que deben obedecer al debido proceso, aunque, como ya lo dijimos en un inicio, de una manera inorgánica, pero
insisto, bajo este nombre de Constitución del Poder, sí lo podemos nosotros diagramar de una mejor forma, para finalmente establecer toda la organización judicial. Y cerramos lo que hemos denominado la Constitución del Poder con los órganos constitucionales autónomos, con el Tribunal Constitucional como el órgano de control de la constitucionalidad, como el Ministerio Público, como el titular de la acción penal, como la Junta Nacional de Justicia, como el órgano que nombra, ratifica y destituye a los magistrados del país, como la Administración Electoral, que en el caso peruano es tripartita, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC, a diferencia de la Constitución del 79, donde solamente era el Jurado Nacional de Elecciones, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y el Banco Central de Reserva. Esto que hemos postulado en esta aula abierta para todos los amigos de GACAL y de uno de sus 3 canales, en este caso Tribuna Constitucional, es justamente que al momento de estudiar la Constitución, no siempre es adecuado estudiarla del artículo 1 hasta el artículo 206, no. Vamos a estudiarla de otra forma, vamos a estudiarla por temas transversales, vamos a estudiarla de una manera más sistémica, y es por eso que a partir de ahí hemos desarrollado las 7 constituciones dentro de la Constitución, que en resumen serían: la primera, la Constitución garantista, con la dignidad humana, los derechos fundamentales y las garantías constitucionales. En segundo lugar, la Constitución social, sobre todo ligada a salud, educación y a cultura. La tercera, la Constitución familiar, con su modelo de familia y la búsqueda por la preservación de esa familia. La cuarta, la Constitución laboral y previsional. La quinta, la denominada Constitución económica con todo su modelo, incluida la Constitución ambiental y la Constitución multicultural. La sexta, la denominada Constitución política con toda la organización política y las diferentes instituciones. Y por último, la Constitución del Poder, con los clásicos poderes del Estado y además los poderes modernos. Esta es una forma de enseñar. En primer lugar, ¿cuál es la metodología? ¿Cuál es la forma de enseñanza, el estilo de enseñanza de GACAL? En segundo lugar, que esto quede abierto para todos, una forma que tiene la institución de devolver todo lo que la comunidad jurídica le ha dado a GACAL durante estos 22 años. Y en tercer lugar, brindar a través de estos canales una suerte de capacitación gratuita y difusión de todo el derecho. Ya sabe, si considera que este programa puede ser de utilidad, suscríbase al canal, dele like y además puede difundirlo. Si tiene interés en otros temas, hay más de 400 programas en el playlist del canal. Han sido todos muy amables, muchísimas gracias. Permiso.